Hola, de nuevo, estamos de nuevo en un video tutorial donde vamos a hablar con vosotros del diseño de férulas de descarga. En este caso hemos recibido unos archivos de escáner intraoral, aquí los tenéis, modelo superior y modelo inferior, y nos han solicitado pues, el diseño de una férula de descarga en el modelo superior. Como vais a poder ver cuando carguemos los archivos de escáner intraoral, tenemos dos modelos en los cuales nosotros ya hemos realizado una rehabilitación superior, con coronas, carillas, incrustaciones oclusales y alguna corona también sobre implante, ¿no? Y vamos a ver pues 4 pinceladas de en qué consiste el diseño de una férula de descarga y cómo lo manejamos en la mayor brevedad posible y con consistencia, pues para que el diseño sea lo más asistido posible, ¿no? Aquí tenemos la primera fase del asistente donde vamos a colocar la dirección de vista del trabajo, dirección de vista oclusal, y aquí vamos a configurar el interior de la férula, ¿no? Yo normalmente intento antes de empezar pues que esta línea de color verde que podéis ver aquí esté en la misma orientación que los incisivos centrales, y también intento que esté lo más centrada posible, ¿de acuerdo? Que no esté mirando ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, para así encontrar, veis aquí en color rosa encima del yeso, un ecuador retentivo de mis piezas pues lo más óptimo posible, que no quede ni muy bajo en incisal ni muy alto en palatino, ¿vale? Que quede pues lo más consistente posible y en la zona media de la pieza posible, ¿sí? El suavizado yo normalmente lo suelo bajar a 14 o 12 incluso, y el límite de las retenciones, si no son anatomías, normalmente el límite de las retenciones está en 1. El límite de las retenciones, si no son anatomías muy expulsivas o muy retentivas, si no son extremas, normalmente lo suelo trabajar en 0,25, para lograr que la zona retentiva de la férula sea bastante prominente o suficiente como para que la férula no se me caiga o no me bascule. Si tenéis férulas que son muy retentivas, bajar el límite de retenciones. Si tenéis férulas que necesitáis que sean más retentivas, subir el límite de las retenciones para lograr una mayor zona retentiva, con lo cual una férula más retentiva, ¿no? Un diseño más retentivo de vuestra férula. Voy a aplicar esos cambios. Ahora vais a ver que se va a crear un vacuum virtual alrededor de mi férula de descarga. Y una vez creado el vacuum virtual, si pecáis de tener férulas que tengan no suficiente retención, en deformación libre podéis venir y intruir pues estas zonas de aquí interdentales para así ganarle una mayor retención a esas férulas de descarga. Ya habíamos colgado en el canal algún vídeo de diseño de férulas de descarga. En el caso anterior creo que fue con Ceramil Mind, y en este caso lo estamos haciendo con Exocad. Pues bueno, pues vamos a abrir un poco más, ¿no?, la mente del canal y vamos a empezar a combinar vídeos diseñados con Ceramil Mind y también vídeos diseñados con Exocad, pues para que todo el mundo pueda aprender, sea cual sea el software que use, pese a que sean muy, muy parecidos los dos. ¿Veis? Aquí tenemos ya los dos modelos y el software pidiéndome importar esos dos modelos dentro del articulador virtual. Y fijaros en esto, fijaros en que debido a los datos, a las imprecisiones durante el escaneado del intraoral, hay ahí contactos oclusales. Esto es muy común encontrarlos en los modelos que provienen de articulador de escáner intraoral, y ahora os enseñaremos cómo poder solventar este tipo de imprecisiones de los escáneres intraorales, ¿no? Voy a encontrar la posición ideal dentro del triángulo de Bonwell dentro del articulador, incisivos centrales un poco pasados y sectores posteriores un poco levantados. Es como a mí me gusta hacerlo. Creo que me da mejor resultado y prevengo en una mayor cantidad de veces los contactos posteriores o los contactos prematuros posteriores que hacen que mis férulas de descarga se agujeren en el sector posterior. Y el articulador, cuando le vaya a dar a aceptar, ya me lo va a decir. Fíjate, Albert, debido a imprecisiones en los datos escaneados, hay una intersección entre el maxilar y la mandíbula de al menos tanto, ¿no? Yo normalmente soluciono o no modifico dependiendo de lo que me guste, ¿no? Si seleccionas la primera opción, vas a recortar las piezas. Si recortar las piezas, no vamos a ser fieles a lo que tiene el paciente en la boca, y eso significa que vamos a tener que retocar en clínica más tiempo del debido, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta es abrir el pin del articulador, decir que no recorte interferencias oclusales y abrir el pin del articulador para así no tocar las caras oclusales del antagonista en absoluto, ya que después, en definitiva, voy a tener que volver a abrir, ¿no?, ese pin incisal. Y ahora pues genero una apertura de mi puntero incisal suficiente como para que me quepa la férula de descarga, fijándome, ¿no?, en que voy a tener que usar un grosor mínimo. En este caso le voy a poner, yo creo,
4,5, y si luego es necesario bajarlo, lo bajo, ¿no? En este caso me fijo pues en que tenga el espacio suficiente y que sobre todo en los sectores posteriores, veis, no me vaya a quedar demasiado fino y esto haga que en el laboratorio más o menos vaya bien, pero que la clínica luego lo tengan que reventar todo y que corra el riesgo de agujerear cualquier cosa, ¿no? Bueno, yo creo que con este aumento de dimensión vertical es suficiente. Tened en cuenta siempre usar el tablero incisal, angulado a 30 grados, para que los movimientos dinámicos sean lo más fieles posible y lo más dinámicos posibles y que generen pues ese movimiento. Y a partir de ahí ejecuto los movimientos del articulador, le doy a aceptar y me voy ya directamente a la siguiente fase, pudiendo ver cómo mis modelos están articulados y generan esos movimientos de laterotrusión, protrusión y retrusión, ¿de acuerdo? A partir de aquí voy a generar el interior de la férula, y para generar el interior de la férula yo lo único que hago es fijarme en las zonas retentivas e ir dibujando esa férula pasando por encima de no todas, sino por parte de esas zonas retentivas para hacer que esa férula tenga algún tipo de retención, si no se me caería. Sector posterior normalmente evito zona retentiva en sector posterior y en sector anterior, perdonad, y en sector posterior suelo interceder pues un poco en esa parte retentiva, también en la parte palatina. Este es un poco mi gusto y cada uno va a tener un poco su estilo de trabajo dependiendo de qué es lo que le gusta a vuestros doctores, a vuestros odontólogos, vuestras doctoras. En este caso a mí me gusta hacerla un pelín más larga para lograr esa retención en el sector posterior y que no sea una férula muy incómoda en el sector anterior, ¿de acuerdo? Ahí tenemos esa férula. Voy a acabar de definir esas partes posteriores intercediendo pues en esas zonas retentivas un poco, tampoco sin pasarse, porque ya habéis podido ver que en la zona palatina he sido muy generoso en cuanto al largo, el alto de la férula, pero como os digo, es mi gusto. Al final eso tampoco lo toméis al pie de la letra. Voy a bajar un poco los caninos, que siempre suelen molestar bastante. Y al final yo me baso en mi experiencia de haber hecho mis tomas intraorales y mis diseños de mis férulas y haberme la puesto yo y haber visto cómo me queda, ¿no? ¿Veis? Aquí hay un primer prediseño. Voy a tener en cuenta el espesor oclusal en 2,5 milímetros, pues para no tener ningún susto después de agujereos en las caras oclusales, y voy a aumentar el espesor periférico a 2 para que así la férula también me quede suficientemente generosa en los laterales y que no vaya a romper, y voy a aumentar un poco el suavizado para que me quede más lisa, para que no quede tanto bache, y así luego evitarme un poquito de trabajo de diseño libre con la gomita. ¿De acuerdo? Ahí veis la diferencia. Vais a ver una férula mucho más gorda, mucho más redondita, ¿veis? Y mucho más suavizada. Ahí lo podéis ver. Bastante generosa, ¿eh? Porque si no lo hacéis en casa, lo enviáis a centro de fresado, os la van a enviar de vuelta porque tiene zonas que son demasiado delgadas. Con esto, espesor oclusal, espesor periférico, me aseguro que la férula no quede delgada. Y ahora ya voy a ir a la ventana zona posterior, pues para buscar ya alisar esa zona posterior de una, sin necesidad de perder mucho tiempo. Marco canino y aliso zona posterior buscando pues contactos leves en el sector posterior que no me generen luego unos agujeros muy grandes, ¿no? Aquí podéis ver el antagonista, ¿sí? Y ahí podéis ver cómo ya el software me ha intentado suavizar esta zona de aquí. Voy a tener menos trabajo para la penúltima fase, la fase final, en la cual ya me voy a preocupar, ¿no? Pues de acabar de generar esa guía anterior. Sí, vamos a hacer en tiempo real esto sin cortar el vídeo. De acabar de generar pues esa guía anterior, como decía, y acabar de añadir un poquito de material pues en el interior de la guía anterior para conseguir el contacto con mis incisivos centrales, como podéis ver que están apareciendo, ¿no? Me voy a ir fijando en el antagonista para conseguir el contacto en todas las piezas, ¿sí? Ahí va. Aquí me falta un poquito de contacto, le voy a aumentar hasta que lo consiga, y aquí no tengo antagonista, ¿de acuerdo? Básicamente, lo que hemos aprendido todos en el colegio, lo que hemos aprendido todos en la academia, que es encontrar un contacto por cada diente pues para prevenir esa extrusión pasiva de mis antagonistas, ¿sí? Voy a acabar de darle un poquito de forma a todas las fases de la férula, y una vez ya le he dado la forma a todo, me voy a preocupar de, en la opción suavizar, acabar de suavizarlo todo para que la férula pues no me quede ni muy bacheada, ni muy agresiva, que quede lo más lisita posible, ¿no? En todas estas partes de aquí. Como podéis ver, pues ya empezamos, ¿no?, a tener la férula bastante guiada. Como podéis ver, pues bueno, 9 minutos de diseño con explicación incluida. Creo que diseñar una férula de descarga en 10 minutos, un cuarto de hora, es
mucho mejor que hacerla a mano, que yo creo que es un protocolo de diseño, encofrados, depende de la técnica de fabricación que tengas, ¿no? Mucho más costosa. Y ahí podéis ver, ¿no? Como ahora me voy a ayudar de la opción anatomía, zonas pequeñas, para cuando hay mucho color, significa que hay mucho contacto, significa que cuando recorte interferencias oclusales me va a crear mucho socavón. Voy a ir recortándome, ¿no? Pues metiendo para adentro todas estas zonas para evitar que cuando recorte, me recorte creándome unos agujeros muy grandes, ¿sí? Ahí lo vais viendo. Como yo intento conseguir siempre colores azules. En cuanto al recorte de interferencias, que es lo último que me queda por hacer, depende. Voy a ser selectivo a la hora de seleccionar esto, ¿no? Voy a probar primero el dinámico, adaptación, ¿veis? Está en dinámico y voy a recortar interferencias en dinámico. Aquí en dinámico podemos ver el trabajo, ¿no? de la guía anterior. Aquí ya hemos pasado, digamos, el papel de articular y hemos generado los movimientos en el articulador. Entonces yo lo que hago es, me vengo a libre, me vengo a suavizado y me suavizo pues todas esas pistas tan exageradas que me han quedado. ¿Sí? Y le acabo de dar un repaso a la guía anterior para que me quede lo más igualada posible, ¿no? Ahí lo tenemos. Voy a mirármelo con el antagonista, ¿vale? No es ni muy exagerada ni muy poco. Perfecto. El sector anterior no estaba muy enterrado. Genial. Y más o menos voy a volver a lograr tener un contacto, que a veces puede pasar que lo pierdas. Volver a tener un contacto con todos los antagonistas muy leve, azul. ¿Veis? Ahí lo tenéis. Para después volver a adaptar de nuevo en la opción estática. ¿Sí? Así de esta manera tengo, ¿veis? Todos los contactitos oclusales marcados y además todas las pistas muy sutiles que las he generado con los movimientos dinámicos del articulador. Ya lo tendría. Ahora, como mucho, si queréis, libre, suavizáis un poquito estas zonas de aquí, pero ya tendríamos nuestra férula de descarga diseñada y lista para enviar a nuestra fresadora o a nuestra impresora. Ya os digo, para mí lo tengo parametrizado de esta manera, pues para controlar un poquito. Ya os he señalado quizás cuáles son las ventanas más importantes. No sigáis todas las indicaciones al pie de la letra, porque al final este es mi gusto. Tomad pues consejos y herramientas útiles como el articulador virtual, la tabla incisal angulada, como recortar interferencias dinámicas, suavizar, añadir y luego estáticas, y también los controles de las ventanas pues para lograr más o menos retención, y si son zonas modelos muy expulsivos, intruir por la parte interior de las zonas palatinas, ¿no? De la parte interdental, ¿de acuerdo? Como siempre, espero que sea de ayuda para todos vosotros y como siempre es un placer darle al like, suscribiros al canal y compartirlo con vuestros amigos, porque esto, como os digo siempre, ¿no? Esto es altruista, es desinteresado, es para todos vosotros, es gratuito, así que por lo menos que se comparta y que seamos populares, ya que ayudamos gratis, que seamos populares. Un abrazo a todos, se agradece muchísimo el apoyo que estamos teniendo en redes sociales y nos vemos en la siguiente. Chao, chao, chao.